Hola, ¿cómo están chicos de noveno? Una de las partes más importantes de la historia del planeta va a ser la Revolución de Octubre, ¿sí? En el caso de ellos va a ser la Revolución de Noviembre. Y con esto quiero empezar a hablar de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa de 1917 es uno de los elementos más importantes del planeta, ya que nos va a permitir poder entender cómo se fueron gestando los movimientos sociales dentro del planeta. Por ejemplo, movimientos sociales como el comunismo, movimientos sociales como el socialismo, entre otros. Todo esto gestado en Rusia. Pero, ¿qué es lo que lleva a un país a volverse completamente socialista? ¿Qué es lo que lleva a un país a matar a sus zares, que son sus reyes en esos momentos? ¿Qué es lo que lleva a un país a generar esta eh, sentuosa misión que fue el convertirse en una de las grandes potencias mundiales del planeta? Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Imagínense ustedes que económicamente Rusia tenía una cosa que se llamaba el sistema feudal. El sistema feudal estaba dirigido pues por los señores feudales, imagínense en 1900 y todavía con feudalismo, y el dueño de las propiedades o el dueño de la tierra era el jefe o el señor feudal. Pero ese señor feudal tenía que darle cuentas a una persona muy importante que era el zar. Entonces los zares eran encargados principalmente de eso, de poder elaborar una serie de diseños que le dieran cabida a la Rusia. Es decir, los zares eran los que dominaban sobre la Rusia en ese momento. Rusia entonces se convierte en una intendencia grande que tiene pues buenos recursos económicos, pero es terriblemente pobre. Y los pobres rusos en ese momento, o el imperio ruso de los zares, es terriblemente incomprensible, es terriblemente despótico y personalmente acaba con las libertades personales de los que vivían allí en ese momento. Si ustedes se ponen a pensar, Rusia tuvo muchos cambios. Imagínense que desde el punto de vista teórico, hay un tipo que se llama Carlos Marx. Entonces imagínense que Carlos Marx escribe un libro que se llama El capitalismo, ¿sí? O el capital, perdón. Él escribe el capital y con base en el capital, Lenin, que es uno de los principales exponentes del capitalismo, del comunismo, Lenin va a tomar esas enseñanzas y va a volver la revolución o va a generar lo que se conoce como la revolución rusa posteriormente a eso. Pero imagínense que no solamente fue Lenin, ¿no? Fue Lenin, fue Trotsky, entre otros. Trotsky, que por cierto le tocó irse huyendo de Rusia, ya que después de todo los comunistas, los bolcheviques, lo fueron persiguiendo. Se fue a México y se quedó con Frida Kahlo, que feo, ¿no? Porque Frida Kahlo era fea, ¿sí? Tenía una ceja, o sea, sí, tenía barba, tenía más barba que yo, entonces pues no mentiras, pero teniendo en cuenta todo esto, nosotros nos ponemos a pensar que los cambios que se hicieron fueron totales. Imagínense que entonces para todo vamos a tener unas causas, vamos a tener unas consecuencias y vamos a tener un desarrollo muy importante dentro de este elemento que es la Revolución Rusa. El primero, entonces, es el feudalismo y la falta de oportunidad o la pobreza tan grande que estaba generando los zares. Tanto así que entra al poder también, o detrás del poder, detrás del zar, entra un tipo que se llama Rasputín. Rasputín es terriblemente malo y codicioso y obliga a la familia, o sea, obliga a la familia real, a los Romanov, a ser más despóticos todavía. Y todavía la gente quería a Rasputín. A Rasputín lo intentaron matar. Un intento o sea, cuando murió, fue la muerte más larga que pudo haber, ya que creo que le dispararon, lo ahogaron, lo desmembraron y aún así seguía vivo, imagínense ustedes. Tienen que buscar ahí por encimita al señor Rasputín. Bueno, pero ¿cuál fue la panacea? ¿Cuál fue la nueva generación de lo que se conoce como
la nueva Rusia y lo que se va a formar como la URSS posteriormente, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que ahora se hace llamar con Vladimir Putin la Madre Rusia. Pues imagínense ustedes que aparte de este feudalismo, aparte de este despotismo que generaban los zares, se generaba mucho conflicto dentro de la sociedad, ya que había gente que era muy rica y gente que era muy pobre. Ese también es una de las causas. Hay también una causa muy importante y es que la religión que tienen ellos en ese momento influye dentro de el desarrollo de la vida agraria, es decir, la gente rica tenía más dinero, la gente pobre pues la verdad no podía conseguir dinero por medio de la tierra. Y la religión que tenían ellos, creo que son un tipo de protestantes, ¿sí? Presbiterianos, algo así, lo que hace es apaciguarlos para que no se vayan a rebelar. Es así que en mayo de hace más de 100 años, 103 para ser exactos, en mayo el señor Lenin cita a la conferencia del Partido Comunista y después de esa citación del Partido Comunista planean lo que se llamó la Revolución Rusa o la Revolución de Octubre. Entonces, como causas, ¿sí? Tenemos la pobreza. Tenemos, bueno, la pobreza que se generaba por el feudalismo, tenemos el zarismo, tenemos los zares son supremamente sádicos con el pueblo, tenemos que no hay una repartición propicia de la tierra, lo que hace es que no haya una gran industrialización, entonces no hay una industrialización, que la gente está descontenta, ¿sí? Y aparte de eso, ustedes saben que Rusia es fría como el corazón de ella. Entonces, los periodos de cultivo son terriblemente estrechos. Entonces, esas son las causas como tal. Las causas también radican en que Rusia estaba peleando la Primera Guerra Mundial y a la gente no le parecía que mandaran gente a la guerra. ¿Para qué? Si estaban muriendo así porque sí. Entonces no le parecía que el zar apoyase la guerra mundial, no estaban de acuerdo y eso es también muy importante. Toda esta generación de casos y de elementos son los que van a desembocar en esta revolución que va a ser terriblemente mala para los zares, ya que los mataron a todos. Por ahí quedó viva la señorita Anastasia, ¿no? Que fue la única que quedó viva, que le tocó huir. Pero pues eso ya es otra historia, ¿no? Una historia romántica porque a absolutamente toda la familia real de los zares la mataron y la mataron feo. El desarrollo entonces, ¿en qué consistió? Imagínense que el señor Lenin lo que va a hacer económicamente es lo siguiente. Va a quitar los estatutos, va a quitar las clases sociales y los va a dejar a todos como los camaradas. Posterior a eso, lo que van a hacer es generar una serie de elementos como, por ejemplo, van a desarrollar planes que se van a llamar los planes quinquenales, que consiste en cada 15 años lo que van a hacer es modificar la economía para que se desarrolle. Entonces eso hizo que Rusia fuese muy industrializada porque todo el mundo estaba participando por medio de un elemento que se llamaban cooperativas. Las cooperativas lo que hicieron fue generar mucho desarrollo industrial, ya que como todos, digamos que hubo unos 30 fabricantes de leche, lecheros. Y entonces estos señores lecheros lo que van a hacer es tener unas 30 vacas, lo que hacen es unirse para todo lo que ganen de la leche, entonces comprar máquinas y hacer así muy grande su elemento, todos recibiendo exactamente lo necesario para vivir. Después eso sí iba a generar un cambio, o eso iba a generar un cambio completo. ¿Por qué? Porque posteriormente a esas ganancias se iban a entregar al gobierno, un gobierno que después se va a volver terriblemente corrupto. Y lo que pasa
es que se van a volver requerimientos. Entonces, si alguien en la madre Rusia, en la URSS, va a necesitar algo, entonces lo tiene que pedir por requerimiento. Es decir, hacer un papelito, por favor, señores del gobierno, necesito unos pantalones, necesito cualquier cosa. Eso, y se le iba a llegar por vuelta de correo pues a la casa. Otros elementos que hicieron en Rusia, en la Rusia comunista, después de esa generación, fue que la Rusia comunista empezó a adaptar su ejército y empezó a generar un ejército bastante fuerte. A ese ejército se le conoció como la amenaza roja o el ejército rojo. Un ejército muy poderoso que posteriormente iba a ser una de las potencias armadas mundiales, brutal. Tanto así que pues la Guerra Fría viene a ser entre la señora Estados Unidos y el señor Rusia. O el señor Estados Unidos y la señora Rusia, como le quieran decir. Entonces, de una u otra manera, vamos a recapitular. Causas: los zares, la Primera Guerra Mundial, la pobreza, la desigualdad social, también hay un elemento religioso. El desarrollo, vamos a tener el inicio de las cooperativas, el inicio de los requerimientos, el inicio de la igualdad social. Entonces nadie le decía al señor Lenin presidente, sino le decían camaradas. Entonces entre todos empezaron a llamar camaradas. Por eso es que, si ustedes se dan cuenta, las guerrillas comunistas se dicen así, Herr Camarada. Entonces, no sé, no sé, o se llaman compañeros, compañero, pero pues eso es supremamente izquierdoso, ¿no? Otro de los elementos que generaron es que pues pudieron desarrollar su armamento dentro de esos periodos. Cuando pues el señor Stalin muere, va a llegar uno que es muy poderoso y va a ser el señor Stalin, y Stalin va a dirigir con puño de hierro la Unión Soviética, ¿no? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta revolución rusa? Las consecuencias de la revolución rusa van a ser muchas. Primero, que se va a generar una de las grandes potencias en la historia del planeta, tanto así que la expansión fue brutal, y se va a llamar la URSS. Entonces, como consecuencia tenemos la generación de la URSS. Como consecuencia vamos a tener la Revolución Rusa. Recuerden que los señores rusos llegaron primero a Berlín que los norteamericanos. Los norteamericanos llegaron como 3 días después que los señores rusos. Vamos a tener una fuerza impresionante y una consolidación de lo que se conoce como el comunismo, y no solamente en Europa y en parte de Asia, sino también en América Latina, por medio de las guerrillas que nosotros conocemos. Entonces las guerrillas tomaron esas facetas. En África también se van a generar movimientos de izquierda. Y así sucesivamente, ¿ya? No hay que confundir. En Cuba se van a empezar se forma un movimiento de izquierda, que es aquí en América Latina, en la Revolución Cubana, entre otros. Bueno, todos esos elementos van a ser las consecuencias de la revolución rusa. Una consecuencia también va a ser la pérdida de Alemania, ¿no? Porque es que como estos señores se salen de la guerra, entonces no se sabe qué pasó con Alemania, ¿no? Y entonces Alemania queda completamente sola porque todo el mundo le da la espalda, ¿ya? Sumado a todo esto, pues ustedes se darán cuenta que no se pudo mantener esa Primera Guerra Mundial, pero después sí se va a mantener la Segunda Guerra Mundial, cuando van a empezar el señor Hitler a hacer negocios con Stalin, pero entonces Hitler lo traiciona y lo que hace Stalin es ponerse muy bravo y atacar directamente a los alemanes, ¿no? Uniéndose también con la China, porque China se vuelve también comunista, ¿no? Es muy interesante. Entonces, como tal, esa es la revolución rusa, la revolución que generó un cambio completo en el paradigma de pensamiento del planeta. Y no solamente eso, hasta ahora ponernos a pensar en derechas o izquierdas es completamente anacrónico, pero es completamente válido, ¿no? Entonces, con base en eso, nosotros vamos a elaborar nuestro primer trabajo, o pues nuestra continuación de los trabajos de Revolución Rusa para el grado 9. Espero que estén muy bien, y si necesitan cualquier cosa, pues estoy pendiente por medio del live y por medio del Messenger.